Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días, qué bendición, una vez más, una cita con nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos su revelación a través de la palabra para nuestras vidas? Gracias Señor por este nuevo día que nos regalas, gracias por los milagros que tú estás haciendo en nuestras vidas, gracias por la provisión que nos das cada día de vida y la provisión Señor que tú das a nuestro espíritu, pero también a nuestros cuerpos, porque tú nos regalas provisión en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos que nos reveles a través de tu palabra la instrucción que cada uno de nosotros necesitamos para este día y que la atesoremos y, Señor, en el momento propicio la pongamos en práctica. Y yo soy un convencido que el momento propicio es todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a leer hoy Mateo 12, del 22 al 28. Recuerde que hemos venido trabajando este evangelio de Mateo, que ha sido de gran bendición para mi vida. Y como, inspirado por el Espíritu Santo, Mateo se esforzaba para mostrar al Señor Jesús como el Rey, como el Mesías que ellos tanto habían estado esperando. Y vamos a leer hoy desde el 22 al 28, Mateo 12, y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Tremendo. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Qué atrevidos! Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Tremenda palabra que el Señor Jesús le da a estos fariseos. Pero vamos a ver qué nos regala el Señor para nuestras vidas, guiados por su Santo Espíritu. Y es algo que nosotros, yo siempre digo, nosotros la palabra de Dios la leemos muy rápido, pero esto es algo sobrenatural lo que el Señor hace. Este hombre estaba endemoniado y esos demonios lo habían llevado a ser ciego y mudo, y Jesús lo sanó. Hubo una respuesta correcta de parte de mucha gente. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? O sea, el Mesías, el que ellos estaban esperando. Mateo, les comenté ahora, él se esforzaba y claramente inspirado por el Espíritu Santo, demostrar a través de lo que el Señor Jesús había hecho acá en la tierra, que era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el que ellos estaban esperando, el que iba a cambiar y transformar la vida de los habitantes de la tierra, pero no de la forma como ellos esperaban, de quitarles el yugo de sus opresores romanos, sino más bien el yugo del pecado, de la religiosidad, de aquello que no nos deja acercarnos a Dios. Y fíjese que esta gente, habían algunos que lo reconocían como el Mesías. Al decir esto: ¿no será este el hijo de David? Y aún dudaban. Pero ¿qué pasaba con los fariseos, los religiosos de la época? Que cómo le tocó al Señor Jesús combatirlos, y cómo el Señor con tanta sabiduría les hablaba. Y seguramente que hubo algunos que le
escucharon, como Nicodemo, pero ese es otro tema, ¿cierto? Y como otros judíos que sí aceptaron el mensaje de nuestro Señor Jesús y sí lo aceptaron como el Hijo de Dios. Y cuando digo esto de los aceptaron, se podía pensar de que es como un favor que nosotros le estuviéramos haciendo a nuestro Señor Jesús, y es al contrario, es lo que el Señor vino a hacer por nosotros, vino a liberarnos, vino a sanarnos, vino a darnos vida y a darnos una nueva oportunidad. Y hay una gran enseñanza que el Señor nota aquí, y es sobre la división. Dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, mire, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, algo que nos regala el Señor hoy, es cómo estamos viviendo nosotros como creyentes, como ese grupo de personas que creemos que Jesús es el Señor y es el Salvador. ¿Cómo lo ve nuestra familia? ¿Cómo lo ven nuestros hijos? Tu relación, nuestra relación con Dios. Escuchamos esta palabra, la leemos, la analizamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos la regale, pero vivimos en unidad o en división. Ahora, es cierto que todos podemos pensar de manera diferente sobre determinado asunto. Podemos tener nuestra opinión. Puede haber la opinión tuya, la opinión mía, pero la correcta, que es la de Dios. Y qué bueno que a través de esta palabra hoy podamos entender que lo que Dios nos está diciendo es que nos pongamos de acuerdo, primeramente con Él. Y al ponernos de acuerdo con Él, van a haber unos resultados que nos dice la palabra de Dios. Y quiero que por favor me acompañen al Salmo 133:1. Y dice lo siguiente: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y voy a leer el versículo 3. Dice, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, perdón. Estoy leyendo Salmo 133, versículo 3. Y dice, vuelvo a leer el 3. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Hay una condición y hay una promesa. Qué bueno es que nosotros nos pongamos de acuerdo conforme dice la palabra de Dios, entre la familia, entre esposos, padres e hijos, en que si hay desacuerdos, vamos a mirar qué dice Dios conforme a esa situación en su palabra. Y cuando llegamos a un acuerdo, porque van a haber diferencias, pero lo que no podemos dejar es que esas diferencias dividan completamente la unidad familiar. Porque qué bonito cuando nos ponemos de acuerdo, es decir, cuando hay armonía, el Señor regala bendición y vida eterna. Esta vida eterna no es para salvación lo que está hablando acá, sino que Él ya nos regaló salvación. Pero qué bueno, donde hay unidad, hay bendición, y vida eterna significa que cuando nos dejamos guiar nosotros por la palabra de Dios, es cuando le estamos diciendo al Señor Jesús, Señor, reina nuestra mente, reina nuestros corazones. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de su palabra. Vemos cómo el Señor dice, y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si el Señor dice que Satanás, que es el que también tenemos un concepto de él, de que, o una palabra que se llama diablo, para hacer referencia a él. Y diablo lo que significa es que él vino a dividir, a dañar todas las obras de Dios, pero el Señor Jesús vino a componer, a restaurarlas, a hacerlas nuevas. Él no hace remiendos, Él hace totalmente algo nuevo en nuestra vida. Y cuando realmente nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, sin dudar, hay un cambio. Y Él dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando realmente nosotros, a través de nuestros actos, de nuestras acciones, en medio de las diferencias, ojo, diferencias, encontramos una unidad a través de la palabra de Dios. Ahí es donde Él viene a bendecir, y ahí es donde Él nos da una vida nueva, una vida eterna que podamos empezar a disfrutar desde acá en la tierra.
Claramente el Señor lo que nos está llamando es a que vivamos en unidad. Unidad guiado por su palabra ante las diferencias. Y qué bueno que podamos encontrar aún en alguna diferencia tremenda que haya en su familia, que acudamos a Él, a su Santo Espíritu, a que Él nos guíe y encontrar esa salida y esa solución. Pero qué bueno que el Señor Jesús, recuerden que ayer Él nos dijo que lo hiciéramos ¿con qué? Con humildad, que no estamos dispuestos para la pelea y la contienda. Ayer leímos 2 de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26, que un siervo de Dios, un llamado de Dios, es para hacer la obra de Dios con carácter, con prudencia y en el amor de Él. Y mire cuánta paciencia el Señor ha tenido con estos fariseos, todo lo que Él tuvo que enfrentar. Y Él ha puesto también su Santo Espíritu en nosotros como hijos de Él. Entonces vamos a dejarnos guiar hoy ante las diferencias en lo que dice la palabra de Dios. Que nos vamos a sentar, a conversar, a dialogar para llegar a un acuerdo guiado por Él. Porque recuerden, toda situación pueden tener 3 caras o 3 aristas o 3 puntos de vista. El suyo, el mío y el correcto, que es conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a pesar de las diferencias, Señor, a pesar de nuestra terquedad, hoy tú nos estás llamando a que seamos prudentes y sensatos y que podamos tener esa unidad en ti, que nosotros como componentes de esas discusiones o de esos conflictos, esas diferencias nos pueden llevar a conflictos, a problemas, pero que lo más importante es que cuando ponemos nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón en tu palabra y te pedimos una guía, Señor, tú nos regalas una salida que trae paz, que trae bendición. Y por eso tú nos dices que qué bueno es que nosotros vivamos en armonía, porque allí es donde tú traes bendición y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos experimentar, vivir y disfrutar cada día esa bendición de obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, iglesia, a vivir esto tan lindo que hoy el Señor nos ha regalado. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.